Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Sol de están? los Andes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Momento Literario que llega gracias a Radio Sol de los Andes y al Club de Lectura Juliaca. Estimados amigos, el programa está enfocado netamente en relatar cuentos y también hablar sobre la situación actual que afrontamos nosotros como persona y como sociedad. Hoy estamos en el mes de septiembre, mes de la juventud, mes de la primavera, hace poco también el mes del Día del Estudiante. Rubén Darío decía, juventud te vas para ya no volver. Y bueno, todos yo sé que muchos de nosotros que estamos pasando o ya han pasado esta etapa de la juventud en el aspecto físico, recuerdan con añoranza las anécdotas, pero yo quiero enfrascar una bonita reflexión sobre que la juventud no es solo el aspecto físico, sino también es el espíritu que cada uno de nosotros llevamos, las energías, las vibras, los objetivos y las metas que nosotros tenemos como persona y como sociedad. Esa es la juventud, tener aires de esperanza. Por eso estamos en el mes de septiembre, queridos amigos. Bien, hoy nos reunimos para hablar de una autora, vamos a hablar, de una autora mexicana que ha escrito novelas, cuentos, guiones de teatro y nos referimos a Elena Garro. Ella es una autora mexicana que tiene una trascendencia muy importante dentro de la literatura mexicana del siglo XX. Por ejemplo, Elena Garro nació en el año de 1916. Fue dramaturga, novelista y también cuentista, así como también cultivó la poesía, inédita en su gran parte, y así como también se dedicó al periodismo. Recientemente publicada una de sus mayores incursiones de sus obras y cuentos por varias editoriales, incluso traducidas en más de 30 idiomas. Bueno, hablando también de Elena Garro, conocida como en las letras mexicanas e hispanoamericanas, su narrativa introdujo nuevas maneras de concebir el tiempo dentro de sus piezas teatrales. También recurriendo a la dramaturgia, sus historias tan fantásticas como verosímiles introdujeron a la literatura la cosmovisión de los pueblos de provincia, del imaginario campesino e indígena de su época, en la que estos grupos habían pasado a segundo término. Sus personajes son diseñados en el modo desde el nombre que asonan sus gestos más profundos del lenguaje político. Recrea también la atmósfera del campo y la ciudad, así como también cuestiona los resultados de la revolución. Trae de vuelta el trauma de la conquista y señala las desigualdades sociales que existe en México en la década de 1950. Y bien, también tiene un importante arraigo, ¿no? Como uno de sus títulos más conocidos y estudiados es, por ejemplo, Los recuerdos de Porvenir en el año 1963, una novela que publica tras vivir en España durante la guerra civil junto a su esposo, el escritor mexicano, y así como también gana un premio muy importante que es el premio Xavier Villaurrutia, con esa novela que mencioné, Los recuerdos del porvenir. En el año 1958 publica una importante obra que es Andarse por las ramas. Y entre otros tantos relatos, novelas, poesías, se caracteriza la gran escritora Elena Garro, así como también es una de las escritoras que llevan en el alma mexicana como sus obras que son más extensas y con el paso de los años cobra importancia dentro de sus estudios literarios. Garro fue una mujer controvertida, de hecho que también así como contradictoria, tuvo tantos aliados como también enemigos en el campo político, así como también sufrió el autoexilio. Él mismo decidió abandonar México por más de 20 años y vivir afuera en España, en Francia y Estados Unidos para no ser perseguida políticamente por sus ideales. Ella era anticomunista, luchaba contra esas ideas y también, debido a sus circunstancias personales, vuelve ya
a México a finales de 1990 y empieza también de nuevo a vivir en su patria. Y así fue formándose también Elena Garro hasta el final de sus días, en el año de 1998, que fallece en Cuernavaca, México, y a la cual uno de sus hechos anecdóticos se dice que falleció en compañía de sus 12 gatos, ¿no? Que anteriormente vivía con esos animalitos tan engreídos para el hombre. Elena Garro fue una novelista, dramaturga, poeta, guionista, también su afición por la danza, por el teatro, cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de México, cuando estudiaba letras, entonces tuvo mucha afición por estos artes que le van a desenvolver. Y en cuanto a su vida política, fue muy contradictorio, lanzó petardos contra sus opositores, así como también intelectuales de su época, que le van a dar cabida al llamado exilio, al huir de su país. Y ese es Elena Garro al quien estamos presentando en esta oportunidad, estimados amigos, así como también mencionar que se le conoce como la precursora de el realismo mágico junto al escritor mexicano Juan Rulfo. Pero ella afirma decir que no se considera de parte de esa corriente, ya que solo es una etiqueta mercantilista, y más bien dice yo es ese tema de la cosmovisión andina con la que viven los mexicanos es propio de nuestra realidad y que no se puede tapar con un dedo el sol, ¿no? Entonces eso es parte ya de nuestra realidad que no puede ser imaginativa, no me imagino, sino es la realidad propia de quienes viven, los campesinos, los indios, allí en México en esas décadas. Ahora vamos a presentar, amigos, uno de sus importantes cuentos, ya habiendo conocido a Elena Garro, una escritora mujer. De hecho, también, antes que se me olvide, ella hablaba mucho de sus temáticas, de sus obras, son las condiciones políticas de su país, las condiciones sociales, habla sobre la marginalidad, habla sobre también el tema de la exclusión, de las desigualdades y también del exilio, propios del vivir latinoamericano, específicamente en México. Ahora sí, vamos a relatar uno de sus importantes cuentos que he seleccionado para hablar en esta tarde tan importante como es el programa Momento Literario. Un programa que de hecho vamos a hablar del cuento y así como también vamos a abordar un comentario siempre comparando con la situación actual que nosotros vivimos. Y titula esto, La primera vez que me vi, de Elena Garro, un cuento que tiene 16 páginas, se narra en primera persona, que es más que todo narrar desde una voz primera, desde nuestra experiencia, desde nuestra sensibilidad. Eso es lo que hace Elena Garro y te empuja a que puedas leer. Y prácticamente este cuento es uno de los cuentos que más se ha leído porque ahí se va a hablar temas de exclusión, temas de desigualdad, temas como también ¿cómo se llama? La pobreza y la marginalidad que siempre hablamos, y así como también el exilio. La historia narra con un personaje muy importante, muy importante, es un niño de 10 años, un niño que sufre los castigos de su padre y su madre, y este niño se llama Faustino. Ahora, Faustino, ¿qué dice en primera persona? Dice lo siguiente, mis padres me maltratan, cuando llega en estado etílico me golpea, me da cinturonazos y mi madre solo me ve. Entonces, ante esta situación, yo tengo que aguantar todos esos golpes, tengo que aguantar todo ese castigo, no existe calor de hogar. Ante esta situación, yo me voy de mi casa, me voy muy lejos. Entonces, una vez que él se va de su casa, empieza ya a vagar por las principales calles de México, en donde él ya se encuentra desprotegido, vulnerado, ante tantas circunstancias que le pueden pasar y de las cuales son negativas. Entonces, en una de ellas, mientras va caminando, encuentra a unos migrantes y les dice, ustedes
¿Han huido también de sus lugares? Sí, le dicen otros. Sí, claro, hemos huido. Y se encuentra con un personaje uno de esos personajes que le dice, ¿alguna vez tú has robado? Y el niño Faustino le dice, ¿qué? Yo nunca he robado. Y con ese pensamiento va donde el sacerdote de una iglesia de local y se confiesa ante él y le dice, ¿por qué existe un mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre? Porque si yo las hago, si yo hago, yo honro, yo las respeto, pero ellos no, mis padres no, son todo lo contrario. ¿Por qué no existe más bien honrarás a tus hijos? Y el sacerdote le dice, no, para Dios todos somos sus hijos, tu padre, tú y todos somos sus hijos ante él. Ah, qué injusto, tal vez al Señor se lo ha pasado de emitir ese nuevo mandamiento de que el padre también debe honrar a sus hijos. Bueno, ante esta situación el niño sigue su camino una vez conversado con el sacerdote. Y ante esta situación camina y se encuentra con una señora. Una señora, como los mexicanos dicen el término, güera. Una señora muy hermosa, muy llamativa, que el niño Faustino piensa a un inicio que pueda cobijarle en un hogar, en una casa, donde pueda él vivir. Y le pregunta, ¿puedo vivir con ustedes? Y la señora se ríe, y junto a la señora estaba una niña, que se llama Lucía. ¿Puedo vivir? Dile a tu mamita que yo también quiero vivir con ustedes. Y la niña dice, nosotros no tenemos casa, estamos al igual que tú, estamos en la calle, andamos huyendo, dijo. Wow, ante esta situación, mejor me voy con ellos, ella decía. Y se va pues con ellos. Caminan, empiezan a una travesía, ya los tres andaban. El niño Faustino, la señora y de la señora su hija, que se llama Lucía. ¿Mm? Caminan, llegan hasta un lugar. Entra en ese lugar una casa y le recibe un anciano. Y lo que la señora quiere hacer es conseguir un lugar donde ella pueda pernoctar. No lo logra porque la criada no lo permite por temas de personales, ¿no? ¿Cómo van a vivir ellos? ¿Cómo? Entonces se hace un problema. Ante este problema la señora desiste y se va del lugar. Entonces siguen caminando. Y van a un hotel seguidamente. Y en el hotel se encuentra con un señor que se llama Camargo. Le saluda, buen día, y les da pues todas las llaves y se hospedan ahí. Y ya dentro de esa habitación, ya una vez entrado en la habitación, ellos ya acuerdan, tú vas a dormir acá, tú aquí, entonces se acomodan, ¿no? Piden también dentro de ellos la comida para poder alimentarse. Y ante esta situación están viviendo inicialmente tranquilo. Eh, el niño Faustino siente que ya ha recobrado algo de tranquilidad, ya hay por lo menos un techo, una comida, las cuales comparten gustosamente. Y dentro de esa habitación hay un gato llamado Serafín, un gato que va a ser una compañía muy a gusto, contento para todos esos personajes que están ahí viviendo. Entonces, ante esta situación, lo que se hace es lo siguiente. Llama desde abajo que la policía le está esperando. Se llama al teléfono, le llaman, oye, ¿sabes qué? De abajo te están esperando. Y sorprendido, ¿qué haya pasado ante esta situación? El niño, la señora y la niña Lucía sorprendidos, junto con, ¿no? Entonces traman realizar algo. Entonces al niño la señora le trata de vestir con unos abrigos grandes, que le quedan muy grandes, y dice, no, no lo puedo vestir, no le alcanza. Trata de vestirle unos zapatos, ponerle unos zapatos, tampoco le caen al pie. Entonces, ante esta situación, lo que la señora dice es, ¿sabes qué? Cuando bajemos, tú lo que vas a hacer es irte por un camino, haz como que no nos conoces y y nosotros ya nos iremos con la policía para que lo detengan. Entonces, el niño piensa y dice, no, yo no voy a ir. Yo no voy a ir, simplemente yo me voy con ustedes, si es posible, con la policía y a la cárcel. Yo me voy. Y él sigue su camino. Entonces, cuando ellos bajan, la señora baja, es inmediatamente detenido por la policía. Les llevan en un patrullero
hasta el lugar, hasta la dependencia policial. Les llevan, entonces el niño sigue reflexionando, pero mientras en el transcurso del camino a la dependencia policial, el niño Faustino empieza a reflexionar y dice, mejor me voy con ellos, estoy bien yéndome con ellos, ya que mis padres por las puras lloran por mí, porque el niño Faustino había visto anteriormente en la tele que no había que sus padres en la televisión salían al aire llorando, pidiendo que el niño vuelva a su casa. Y el niño decía, por qué dicen que vuelva a mi casa? Si ellos me trataron de cinturonazos, me dieron castigos, fueron muy crueles conmigo. ¿Por qué? Ahora piden que vuelva, ¿por qué no eso pensaron antes de irme? Eso es lo que el niño reflexiona durante el trayecto a la dependencia policial. Bueno, ya una vez reflexionado todo eso, entran a la dependencia. Y ahí está el juez leyendo algunos documentos. Hay de hecho varias personas ahí, todos los miran, oye, ¿qué hacen acá? Entran pues, entran ahí a la dependencia el niño Faustino, la señora Lucía, la niña Lucía y el gatito que se llama Serafín en compañía y junto con algunos amigos, ¿no? Y junto con también la abogada que se llama Almita, de cariño que le dice. Entonces, y también entra el señor Camargo, que es administrador del hotel. Y inmediatamente, una vez entrada, Camargo, este hombre, yo diría muy déspota o no saber pronunciarse correctamente, dice, señor juez, les traigo a ellos para que usted le meta a la cárcel, porque ellos lo que han hecho es fingir su nombre, ponerse otro nombre que no les corresponde, así que pido para ellos la máxima sanción. Y el juez sigue leyendo, sigue ante esta situación, emitiendo ese tipo de comunicados, ¿no? Entonces el juez lo que hace es lo siguiente, escucha, sigue leyendo, hasta que un punto cuando Camargo sigue insistiendo que meta a la cárcel, que le den la máxima sanción, y el juez se levanta y le dice, ¿cuál es su nombre? Y la señora le dice su nombre, en voz bajita y su apellido, y la señora también, como está hablando en voz bajita, al juez le dice, mi nombre es Inés, le dije. Usted sabrá por qué he cambiado. Y el juez le dice, verdad, sí lo entiendo. Y después Camargo, el administrador del hotel, sigue rayándose, sigue ahí armando una reyerta enorme. Y pues ante esta situación el juez se levanta de su pupitre, atiza una mirada muy penetrante ante esta persona que descarga su ira y le dice, usted está borracho. No, le dice, y inmediatamente pide a los efectivos policiales traer para que pueda probar que no está borracho. Y inmediatamente uno de ellos le dice, sopla, borracho. Al otro, sopla, borracho. Ya, a ustedes se les acusa por injuriar contra la señora y también contra faltar el respeto contra las autoridades. Así que llévenselo. Y después inmediatamente el juez le dice, ustedes no tienen cargo de nada, no se les puede echar culpa solo por no haber pagado la deuda que tenían con el administrador del hotel, así que pueden retirarse tranquilamente y bien. Entonces a la salida salen tranquilamente todos, no hubo tanto problema, sino el que se fue se fue a un lugar, ¿no? A recluir fue el administrador del hotel. Salen normalmente y allá afuera siguen su rumbo. Ante esta situación siguen encontrando un lugar donde ellos puedan pernoctar. No tienen plata, no tienen con quién hablar y por ahí a la señora le da la idea, oye, ¿sabes qué? Creo que teníamos una conocida, que es tu madrina, le dice a la niña Lucía. Ya, entonces vamos. Y tocan la puerta, gritan, ábreme la puerta y nadie la abre. Y solo se aventa por la ventana, abre la ventana una criada y le dice, ustedes no les conozco, retírense. Así que mi patrón está durmiendo, retírense, ustedes no son conocidos, retírense. Y les bota de la peor manera. Y bueno, ante tal situación, lo que hace es seguir su camino, todos esos personajes, ¿no? Siguen su camino hasta que también se imaginan, piensan, conozco un tal Eliseo, vamos a ese lugar. Y bien, van hasta ese lugar, encuentran, suben al segundo piso, les abre la puerta, les trata... Yo pienso que les trata muy cruel,
porque es como que se burla Eliseo de la señora, le dice, oye, eres tonta, ¿cómo has podido esto? Y después se percata de que hay un niño, y ese niño Faustino, ¿no? Y dice, ¿y quién es este? ¿Qué hace acá? No, es una de nuestras compañías, le dice la señora, y en fin, claro, ahí mm, empiezan a vivir tranquilamente, pero parcialmente. No hubo tanta tranquilidad, ¿no? Pero por lo menos para sobrevivir una noche, sí. Pero dentro de ese hogar que estaba Eliseo, que era un hombre que tomaba mucho tequila, el licor en conclusión, se encuentra con el niño y le dice, tú no te puedes quedar acá, tú de que te vas, te vas. Ya le amenaza en primera instancia. Y después de eso, se van del lugar solo de visita, de paseo, ¿no? Van a pasear por alrededores de donde vive este señor Eliseo. Al regresar ya ocurre todo lo contrario. Regresan al lugar, Eliseo les recibe, le dicen ya vayan a hacer sus cosas y en fin. Y ahí es inmediatamente Eliseo donde dice, ¿tú crees que no sé? Tus padres te están buscando. Así que yo ya he llamado a la policía. Y Faustino pues todo con miedo, con mucho temor, decide alejarse del lugar. Entonces inmediatamente corre por escuchar policía, porque una vez que estaba corriendo para abajo, incluso se tropieza, escucha las sirenas de la policía. Huye. Y pues ahí se encuentra con uno de los amigos de la señora, ¿no? El llamado Pato, que es un señor que se dirige que dirige una organización política revolucionaria. Entonces él decide estar con él porque incluso cuando conversa con ese tal Pato, cuando se encuentra después de haber huido de la casa de Eliseo, de ese que le había amenazado y todo ello, entonces conversa con Pato y le dice, ya pues, ante esto, yo voy a vivir con ustedes, yo me voy a unir a las fuerzas de la revolución del PLI, allá en México, y ahí termina la novela, cuando ya decide unirse, decide ya convivir con ese señor tal Pato, y por último ya dice pues que yo ya no soy el niño perdido, así que no me digan con este nombre, olvídense, yo soy nada. Y con esto culmina nuestro cuento, queridos amigos, y así es como el niño encuentra, por lo menos al final de este cuento, una esperanza o tal vez un cobijo, ¿no? Y vamos a seguir hablando de los comentarios del cuento más adelante, después de esta pausa comercial. No se muevan, nos volvemos a ver. Volviendo a nuestro segunda etapa de momento literario, vamos a ahora sí abordar sobre las temáticas que conciernen al cuento, qué se puede apreciar dentro de ello. En primer tema, saben amigos, yo aprecio que existe lo que es la violencia familiar. ¿Por qué el niño eh, Faustino decide alejarse de su casa, de su vivienda? Porque existe falta de comunicación, falta de empatía, falta de apego de los padres, falta de comprensión también. O sea, no existen todos estos elementos para que un niño pueda desarrollarse y crecer en armonía en donde no existan puestos conflictos. Porque la familia es eso. La familia es el núcleo básico de una sociedad. La familia es en donde todos y los integrantes se apoyan mutuamente, aportan sus conocimientos, donde todos logran un objetivo en común, que es del calor familiar. Entonces, ese calor familiar no existe en la familia de Faustino. Por eso es que él se retira, se autoexilia, huye del lugar. Es como que el niño piensa, ¿por qué yo voy a seguir viviendo en este contexto, perdón, en estas circunstancias tan dolorosas y donde no existe esa comprensión y ese cariño? ¿Por qué? Entonces, lo que él encuentra es un refugio en irse, en buscar una salida, tal vez una oportunidad que él ve. Él se va para ya no volver nunca, porque esa es su intención.
se va y se encuentra con personas. Y ustedes saben que cuando existe en medios, cuando un niño, mira, 10 años, totalmente vulnerable. ¿Vulnerable a qué? A, a la trata de personas, le pueden llevar a un lugar y quién sabe qué pueden hacer con él, ¿no? A trabajos forzados que están totalmente penados, ¿no? En nuestra actualidad, específicamente en el Perú y en todos los países latinoamericanos. Entonces, él está vulnerable, vulnerable por el hecho de que es un niño. Está, no está protegido. Porque recordemos que tú al salir de tu casa, tú ya tienes riesgos. Y esos riesgos pueden ser muy altos, en específico con los menores de edad. Entonces, lo que Faustino hace es salirse. Tal vez en un momento no piensa, ¿no? A tales circunstancias que él pueda afrontar negativamente, pero que la intención ya, su cometido ya se dio. Se encuentra con personas y ahí mismo se ve, cuando uno le pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? Y esa temática que hablamos es del descuida, de, de la vulnerabilidad, porque uno de ellos le va a decir, oye, yo estoy robando, tú estás, ¿y tú qué estás haciendo? ¿No? Porque recordemos que las personas que no tienen un hogar, que no tienen una casa donde pernoctar, donde vivir, no tienen alimentos, ¿qué hacen? Lo que hacen es delinquir, robar, ¿eh? Dedicarse a esos hechos que van contra las costumbres y contra las normas, ¿ya? Entonces Faustino se va a enrumbar en esa aventura, va a conocer personajes, incluso va a empezar a querer reflexionar, a filosofar, vamos a decirlo así, porque es lo que dices eso, ¿no? O sea, ¿por qué a mí me van, por qué a mí me castigan así y por qué hace Dios esto, ¿no? Porque yo creo tanto en Dios y ocurre que me sucede todas estas condiciones que no son aptas para mí ni tampoco tan tolerables. ¿M? Y la reflexión es esa, ¿no? Por eso atizaba mucho en el término honrarás a tu padre y a tu madre, eso es lo que nos dice Dios para los hijos, ¿no? A los hijos, ¿no? Honra a tu padre, respétalos, no le contestes, no seas una persona malcriada con él, ¿no? No levantes la voz ni mucho menos levantes la mano. Entonces, a ese término dice honrarás a tu padre y a tu madre. Pero Faustino piensa, ¿y por qué no hay un término en donde dice honrarás a tus hijos? ¿Por qué no hay ese término? ¿Mm? Y cómo esto es un meollo de un tema que ocurre muchas veces en nuestra actualidad, acá en el Perú. ¿Mm? Se está viendo esos casos de que muchos menores de edad huyen de su casa por temas de violencia. Frente a ellos, los niños son los más vulnerables, los que están los desprotegidos, incluso los que pueden ser excluidos dentro de una sociedad. Porque en el cuento mismo, amigos, cuando Faustino está recorriendo las calles, se encuentra con un niño, igual que él, de semejante edad, y le dice, oye, ¿qué nombre de calle lleva esto? Digo. Y el niño quiere responderlo. Inmediatamente su madre le increpa y le dice, no te juntes con pelados, ven acá, ¿qué haces ahí hablando? Imagínense. Entonces, esa es la sociedad también que existió y sigue existiendo en nuestra actualidad. Entonces, la falta de comprensión. Y al decirle su madre eso al niño, el niño le mira pues con una cara totalmente enojado, ¿no? Y como que queriendo burlarse de su madre. Entonces ahí se ve claramente cómo esta dinámica de relación que existe entre una familia con un niño totalmente desprotegido, ¿no? Es por ello que también se va a borrar esto. Entonces él se aventura y él piensa que puede encontrar un cobijo, un hogar, porque ese es su objetivo. Sale para encontrar un nuevo horizonte, para encontrar algo en donde él puede estar cómodo, porque eso es el autoexilio. Lo que hace eh, el niño Faustino es autoexiliarse, es huir por propia voluntad, porque no se siente seguro, ¿no? Porque créanme ustedes, amigos oyentes, si el niño estaría en un ambiente en donde todo es conversación, donde todo es comprensión y así como también hay mucha comunicación asertiva, existe un lazo familiar fraterno y enorme, el niño no tendría la necesidad
autoexiliarse. Entonces eso surge de una necesidad de que él no se siente satisfecho con la familia en la que vive. ¿Mm? Entonces ahí pasa todos esos sucesos. El niño Faustino tiene que enfocar ese rumbo. Se va con otros amigos, perdón, se va solito, encuentra a una señora que a la que hemos mencionado, a la señora Leli y a su hija Lucía, una niña de edad de 14 aproximadamente, que estudia en un colegio y que tampoco tienen un techo. En el cuento no nos dice las razones de por qué están en la calle, pero simplemente la autora Elena Garro dice que no tienen techo, no tienen dónde vivir y no saben a dónde ir, ¿no? Entonces andan deambulando. Entonces por ahí es que encuentra un cobijo, tal vez no en una vivienda, sí, pero sí un cobijo familiar en donde llega una comprensión, en donde llega un acercamiento más mutuo, ¿no? Y yo que pensé que a un inicio eso iba a ser totalmente eh, no creíble, ¿no? Y pensé que la señora le iba a votar mientras leía el cuento, le iba a retirar, pero no, dijo, acompáñanos. Imagínense, ¿no? Entre dos personas que no tienen hogar hacen una compañía para cuidarse de todos los peligros, ¿no? Y más que todo las mujeres son vulnerables. ¿Y sabemos por qué las mujeres son más vulnerables que los hombres? Porque mayormente a las menores de edad, adolescentes, son víctimas de las tratas de personas en el ámbito de servicios, ¿no? Temas de prostitución y todo ello. Por eso es que son más vulnerables. Entonces yo pienso que por ahí también encuentran ese aspecto muy importante de comunicarse entre ellos. Nos encuentran ese cobijo y después de eso hay un tema que se ve, el lamento muy tarde de los padres. Lamento muy tarde, ¿por qué? Porque los padres salen al medio de comunicación, a las teles, se entrevistan con periodistas y reporteros, llorando, buscando a su hijo, incluso dando un número para personas que lo ubiquen a niño Faustino. Y hay pues cierto, ¿no? Tristeza de parte de los padres porque su hijo no está dentro de ellos. Entonces, ¿qué tal, no? Como a veces los padres eh, castigan, como dicen en términos peruanos, lo chicotean, pero después tardíamente salen estos quejidos de llanto y dolor, una clama muy enorme, muy enorme. Y el niño pues lo que dice es, ¿para qué voy a volver? ¿Cuál es el sentido de que yo vuelva ya? Recién lloran, recién se ponen tristes, recién se ponen a comunicar mi ubicación, dónde estoy, cómo estoy. Entonces, amigos oyentes, ahí quienes, bueno, son padres, los lamentos no pueden ser tardes. Si cualquier caso ocurre que no exista, un niño se esté comportando de manera mm, no normal, o sea, de manera anormal o de manera muy atípica, como se dice, es porque algo sucede, es porque algo le pasa. Ahora, cuando no existe comprensión, entonces es también porque el niño se va a sentir inseguro, ¿no? Entonces pasa estos casos, amigos. Se ha visto eso también en nuestra realidad nacional. Se ha visto por el hecho de que existe violencia familiar, maltrato entre parejas, maltrato de los padres hacia sus hijos. Entonces existen estas realidades que no son fuera de nuestro plano nacional, también de nuestro plano local, ¿m? Y pero que esos lamentos no deben suscitarse. Y como dije, ¿no? Existe eso, un tema lamento tardío, lamentan tardíamente. Así, pero saben que a medida que el niño Faustino va recorriendo todos los calles, va conociendo personas, van de puerta en puerta para que se puedan alojar, algunos le tratan mal y si es que entran, le sale con una nueva noticia y todos son, ¿no? Entonces se dan cuenta en qué sociedad mayormente vivimos, en qué sociedad se vive cuando un niño está totalmente desprotegido, cuando no hay alguien siquiera que le diga cómo estás, qué te falta,
qué te hace necesario. Entonces, a veces podemos tener lo material, todos los recursos, pero no tener el alma, el espíritu de, de apoyarnos mutuamente, así como también de buscar una solución ante tantos problemas. Por eso yo siempre decía que la familia, como muchas veces lo menciono, es el núcleo básico muy importante de una sociedad, en donde viven padre, madre e hijos. Y puede haber otros como tíos, abuelos, ¿no? Como se dice la familia extensa, puede haber todo eso, pero a pesar de esto hay un lazo que nos une, ¿no? En ese lazo el padre es el padre, la madre son los jefes de hogar, los que reparten, por así decirlo, la economía, los que administran la economía, los que administran el hogar. Y los que a su vez también tienen muchos deberes. Los hijos tienen derechos y deberes, los padres también tienen un deber y un derecho, ¿no? De criar a sus hijos, el de matricularles a una escuela, el de brindarles los cuidados necesarios, el de brindarles la atención necesaria. Entonces, eso es lo que cumple un padre, y mientras que los hijos son los que también cooperamos dentro de la familia. Bueno, un niño inicialmente no, pues no, porque un niño de 4 o 5 años todavía es dependiente, todavía no tiene el uso de la conciencia en todo su estado. Pero a medida que va avanzando este niño ya va adquiriendo ya más conciencia, más, diríamos, más imaginación abstracta, va reflexionando. Entonces los hijos van a cumplir un papel importante, el de obedecer a sus padres, ¿no? Tampoco quiere decir que los maltratos siguen ahí, ¿no? Entonces es lo que no se quiere acá en el país. Por ejemplo, acá en el Perú estaba leyendo en la mañana, estimados amigos, que hay más de 3.000 casos de violencia familiar. Y estos 3.000 casos se reportan en niños y niñas que huyen de su lugar de origen, o sea, de su casa. ¿Ah? Estos 3.000 casos son de violencia familiar, referidos solo a niños, ¿ah? Que reportan. Y por eso es que también en acá, Ministerio de Familia, junto con, ¿no?, la policía, dice muchas veces hay que conversar con los hijos para que no sucedan estos casos. Uno, cuando ellos se van a ir del lugar de su origen, de su casa, en donde existe un conflicto pero muy activo, y que esto puede explosionar en cada momento. Entonces esto afecta mucho la condición psicológica del niño, la condición cognitiva. Y ellos, al salirse, en caso de los varones, pueden dedicarse a las juntas malas. Juntas pueden conocerse con personas de mal vivir. ¿Quiénes son las personas de mal vivir? Son aquellas que delinquen, son aquellas que realizan actos contra la norma, contra la libertad, y que en cierta medida ellos son los que alteran el orden público. Eso se refiere con personas de mal vivir. Entonces, eso es lo que los niños pueden afrontar, niños y adolescentes. Y ahora, en caso de las mujeres, de las niñas y adolescentes, cuando huyen de su casa teniendo 12, 13, 14 años, ¿qué nos dice acá el caso del Ministerio de la Familia, la Defensoría del Pueblo y todo ello? Que ellas susceptiblemente son las más vulnerables, al igual que los niños, ¿eh? Hablemos de varones y mujeres, son también las más vulnerables, porque pueden pueden ser engañadas por temas, ustedes ya saben, dedicarse a trabajos de prostitución, incluso a matrimonios muy tempranos. A veces una adolescente de 14 años, y eso se ve muchas veces en el sector rural, en el sector ¿no?, de vulnerabilidad, que deciden contraer matrimonios para asegurarse una vida, y dentro de ellos tienen hijos. Y por eso que también hay un estudio en donde dice que las personas que contraen matrimonios y procrean hijos, en caso de las mujeres, son más susceptibles de tener de 3 a 5 hijos. Y pero que esta niña que ha contraído matrimonio también no tiene el derecho a la educación, no se educan.
no reciben una educación digna. Es como que tienen que ellas reservarse a este derecho, por el hecho de que tienen una responsabilidad enorme. Entonces, amigos oyentes, se dan cuenta cómo esto también influye muchas veces cuando existe violencia familiar en casa, así como en el cuento lo estamos hablando del niño Faustino, cómo esto también puede generar efectos negativos, y también estos efectos negativos se basan también en efectos ya muy macros, como es el tema de las políticas nacionales que aquí existen en el Perú. ¿Mm? Y, y, y saben que acá en el Perú nuestro sistema de salud es muy deficiente, por lo que no tenemos un sistema bien pues óptimo, ¿no? Para atender los casos. Acá hay varios casos de enfermedades, incluso de, de faltas de oportunidades. En el Perú, en donde el empleo formal es casi de un 30%, y más está la informalidad, y ahora el caso del tema de los ninis, los que no estudian ni trabajan, que no hay un desarrollo. Entonces todo eso tiene causa y consecuencia, vamos a hablar así, causa y consecuencia, todo hecho tiene una reacción. Entonces, lleguemos a que no sucedan estos casos. Por eso es que también hablamos del cuento. Por eso yo enfocaba mucho el tema de que hay que hablar un cuento, porque eso es cuando tú lees. Por eso yo también invito a los amigos oyentes a que puedan leer cuentos, novelas literarias, poesía. No es una pérdida de tiempo. A veces muchos hablan de pérdida de tiempo, que no tengo tiempo, ¿no? Pero ahí te va a hacer reflexionar muchas cuestiones. Hoy piensas, incluso el autor trabaja mucho en hacerte a ti imaginar, porque con la lectura es lo que imaginas. Y acá yo imaginé mucho con este tema, ¿no? Y a veces tú no conoces, ¿no? Hay muchas personas que no, muchos de nosotros no conocemos qué es estar en el autoexilio, qué es vivir en un problema familiar. Muchos no conocemos, ¿no? Pocos. Pero a través de la lectura, por lo menos, podemos reflexionar y tomar decisiones coherentes, acordes, y no caer, ojo, no caer en los prejuicios, en las estigmatizaciones, en la discriminación. Si tú ves un niño que está deambulando por ahí, no es porque el niño, ¿por qué no trabaja? Muchos dicen, ¿por qué no hace esto? Porque algo sucede, ¿no? Entonces eso también formula a que nosotros también pongamos en reflexión a que si uno está ahorita en familia, empezar a dialogar, a conversar, porque ese yo digo que es el arma fundamental, empezar a oír y hablar cuando sea necesario, ¿ya? Entonces, amigos, estamos llegando ya a la parte final. Les voy a recomendar leer esta obra, este cuento, que es muy importante, la primera vez que me vi, que narra la historia de un niño Faustino que abandona su hogar para enrumbarse en una aventura y en la que conoce diferentes personajes, y pero que al final tiene una salida y bueno, llega a tener lazos con un amigo llamado Pato, y en la cual ahí termina la novela. Felizmente para mí, yo digo, no terminó en un final inesperado. Así ocurre en nuestra vida. Hay algunos niños que pueden salirse de su casa, quieren encontrar un nuevo rumbo, siendo niños, ¿sabes? También cómo piensan, ¿no? Ese es el tema. Siendo niños, algunos encuentran un buen cobijo, otros lamentablemente caen en la indigencia. Y la indigencia no es más que estar sin nada, sin alimentos, sin educación, sin un techo donde vivir, sin una salud, sin un trabajo, sin nada. Pues esa es la indigencia, caer en la nada, o sea, no sobrevivir. ¿Mm? Entonces no dejemos llevar todas estas circunstancias a esto. Así por eso que una vez más pido que ustedes puedan conversar y seguir hablando entre familias, entre hermanos, entre, ¿no?, tíos, sobrinos, hijos, padre, entre esposo y esposa. Entonces ese es el mensaje final que yo quiero llevar a los hogares de quienes nos están escuchando. Así es, amigos, nosotros somos el Club de Lectura Juliaca. Este programa llega gracias a Club de Lectura Juliaca, así como también con la autorización de Radio Sol de los Andes, para difundir más conocimiento y llegar a sus hogares.
llegar a sus hogares y hablar y pongan en reflexión. Siempre lean, amigos, lean para pensar y no ser parte de la multitud. Yo es lo que digo, a veces cuando ocurre cualquier tipo de protestas, a veces vamos a las calles, a veces ni sabemos por qué marchamos. No queremos eso, sino queremos gente que piense, que comprenda que lo comprenda los hechos de una realidad y así como también sepa manejar el caso y tenga una solución ante tantas problemáticas. Por eso es la lectura, eso es lo que te mueve a la lectura, a pensar por ti mismo y así también aportar, crear un nuevo conocimiento para el desarrollo. Eso es lo que hace el Club de Lectura Juliaca, amigos. Hoy día es sábado 28 de septiembre. Estamos a una semana ya a unos días, perdón, del mes de octubre y rápido pasan los años, así que sigan practicando, sigan haciendo las cosas de buena fe. Sigan haciendo sus actividades de buena fe, es lo que digo, y sigan también leyendo y también contagien con la lectura a los jóvenes, todos tienen que leer, así que no hay excusas para decir que ahora no hay libros, que ahora no hay texto, ahora está en el internet hay textos para imprimir de ser necesario, incluso hay libros digitales que pueden ustedes leer y examinar, porque eso es lo que la sociedad quiere. Aquí en Juliaca, que es una ciudad tan comercial, es necesario que leamos y que seamos conscientes de lo que hacemos. Así es, amigos, ha sido un gusto poder hablar con ustedes. Sé que a la distancia me están escuchando y nos volvemos a reencontrar el próximo sábado al mediodía. Hablar de más cuentos y hablar de más autores literarios. Hoy hemos presentado a Elena Garro con su cuento La primera vez que me vi. Hasta el próximo sábado. Cuídense. Muy buenas tardes.